Cordial saludo. Vamos a realizar en este video un ejemplo ilustrativo para tener en cuenta en la realización de la actividad número 3 que se refiere a la ejecución del bosquejo de coordenadas. Para este caso, en esta misma hoja tengo la pieza, como la pueden observar aquí. Se trata de el plano de la pieza que tenemos, al cual queremos realizarle el bosquejo de coordenadas antes de hacer su respectiva simulación en el software SpectraCAN. Para esto debemos tener en cuenta que en el SpectraCAN siempre se maneja el cero pieza en este punto, que es el punto en donde en la realidad se haría o se iría a sujetar el material base, ¿sí?, por la mordaza del torno. Ahí va a ser el cero pieza. Tener en cuenta también que hacia la derecha las coordenadas son en z positivo y que hacia abajo las coordenadas son en x positivo, con la diferencia de que en el software SpectraCAN se manejan las coordenadas en x en radio. Fíjense ustedes que z va de primero y x va siguiéndole. De tal manera que las coordenadas que vamos a colocar acá son primero en z y luego en x. Entonces, como les decía, aquí tenemos el plano de la pieza con todas sus medidas. En este caso no es necesario hacer un cambio en la pieza ni voltearla. Se puede maquinar de esta manera. Entonces, para hacer el bosquejo de coordenadas, lo primero que tenemos o debemos tener en cuenta es cuáles son las operaciones que se van a realizar. En este caso, como ustedes pueden observar, siempre para toda pieza hay que realizar un desbaste inicial, luego un acabado y luego las operaciones necesarias antes de realizar el corte. Entonces, aquí tenemos la trayectoria en negro, que hice con anterioridad, de las trayectorias de el desbaste y el acabado, que es la misma, y se realizan con la misma herramienta en el software y obviamente en un caso real. Bien, además de esto, fíjense que la pieza dice que aquí hay un roscado, una rosca métrica de M8x1, y estas labrados los vamos a realizar con la operación de ranurado. Es decir, como pueden observar ustedes acá, entre este punto y este punto, las herramientas de desbaste y acabado van a seguir derecho, no van a hacer aquí la penetración, simplemente van a seguir derecho y después esa operación la vamos a hacer con un ranurado. Bien, seguidamente, entonces, el material base para realizar esta pieza, que tiene 50 milímetros de largo y un diámetro máximo de 22, pues va a ser una barra con un diámetro de 25 milímetros y una longitud de 70 milímetros. Pero en este caso vamos a seleccionar una longitud usable de 60 milímetros. ¿Qué significa la longitud usable? La longitud usable en el software significa la distancia que hay entre el cero pieza y el extremo del material base sobre el cual se piensa realizar la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que van a quedar 70 menos 60, 10 milímetros del material base para que sea sujetado por la mordaza. Quiere decir que del cero pieza a la izquierda el material base va a tener 10 milímetros sujetos o sujetados a la mordaza. Para eso es la longitud usable. Si ustedes se fijan, cuando ustedes van a seleccionar el material o lo van a hacer, cualquiera de ellos, por ejemplo, ustedes van a seleccionar este. Aquí deben colocar la longitud usable y la longitud usable siempre debe ser menor que la longitud del material. Siempre. Bien. Recuerden que el software se maneja en la actividad 4, no en la 3. Seguimos. Entonces, teniendo ya
previamente dibujada las trayectorias de desbaste y acabado, vamos a generar ahora sí las coordenadas según el plano. Como la longitud sale es de 60, pues la coordenada de este punto medio, ¿sí?, es 60 en Z y 0 en X porque estamos en el punto medio. Si vamos a esta esquina, esta coordenada sería la misma en Z. Bien, pero como decíamos acá, sería la coordenada 60, 0. Aquí, aquí qué coordenada iría a ir. En Z la misma, pero en X, como vemos, él baja aquí un diámetro de 8, pero en realidad él baja 4 porque es el radio. Seguidamente vamos a esta esquina. Fíjense que aquí la coordenada en el plano, la medida, dice que 1 por 45 grados. Significa que él avanza o retrocede, en este caso 1, 1 milímetro en Z y avanza 1 milímetro en X. Quiere decir que esa coordenada ya no es 60, sino sería 59, y esto ya no sería 4, sino sería 5, según lo que acabamos de decir. Pero resulta que en realidad, fíjense que el M8 se refiere a esta punta, a esta medida. Entonces aquí sí iría 4 y aquí debería ir 3, porque el M8 se refiere a la rosca que es de aquí esta coordenada a este punto, o sea, de este a este. ¿Cuáles serían las coordenadas acá? Pasando de aquí a acá, la coordenada sería 60 menos 13. Y la coordenada en X sigue siendo 4. Pero fíjense que ese punto, en el caso de la trayectoria de desbaste y acabado, no nos sirve mucho. Este punto nos va a servir para el roscado, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Cuál sería ahora este punto? Este punto sería ese extremo, sería 60 menos 16. Serían 44,4. Ese punto sí nos sirve para la trayectoria de desbaste y acabado. Bajamos acá a este punto. La coordenada de Z es la misma, pero la coordenada de X aumenta porque el diámetro aumentó a 12, entonces sería 6. De aquí, como les decía anteriormente, seguimos derecho acá en la trayectoria de desbaste y acabado. La coordenada aquí sería en Z 60 menos 16 menos 17. Como lo tenemos aquí, sería 27, pero la coordenada en X aumenta y es 6. Seguimos para este arista.
coordenada Z sigue siendo 27, pero la coordenada X aumenta a un diámetro de 22, entonces sería 11. Y por último, la trayectoria de base de acá abajo iría a este punto, es esta arista, que sería 60 menos 50 serían 10, y la misma coordenada en X de 11. Aquí ya tenemos completa las coordenadas de la trayectoria de Basti de acá abajo, y me hacen esta parte. Seguidamente podemos hacer estos dos surcos que se hacen acá con trayectorias de ranurado, que en el software sería este que tenemos acá, el Grow. Bien, esa herramienta del ranurado es la misma herramienta de corte, tenganla en cuenta para el software. Para hacer el ranurado, pues yo simplemente lo que debo hacer son estas líneas, estas que tengo acá en azul. Esa es la trayectoria de ranurado, y debo decirle al software que entre este par de puntos y entre este par de puntos. Para esta coordenada, por ejemplo, que sería este punto, ¿sí? Que sería, fíjense, 60 menos 13 menos 3 más menos 5. Aquí sería 39 en Z, y en X, fíjense que el diámetro está marcado acá de 9, entonces sería 4.5. Entonces esos puntos van a tener el mismo diámetro, 4.5. El siguiente sería 39 menos 3, 36. Bien, y esta trayectoria debe hacerse por aparte. Primero debe hacerse este surcado o este ranurado, y después debe hacerse el otro. De tal manera que el siguiente sería el 36 que llevamos acá, menos otros 3, sería 33. Y el último sería el 33 menos 3, sería 30. Y aquí ya tenemos trayectoria de ranurado. Entonces, iniciamos con desbaste, viene después el acabado, viene ahora el ranurado, y seguimos con la trayectoria de roscado. Recuerden que la trayectoria de corte es lo último que se hace. De ahora sí nos va a servir esta coordenada. Fíjense, vamos a hacer una trayectoria acá de roscado entre este punto y este punto. Esa va a ser mi trayectoria de roscado. Bien, la verde. ¿Qué va a ir de dónde? De esta coordenada que ya la tenemos marcada anteriormente, 59,4, a esta que también la habíamos marcado hace rato, 47,4. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el software cuando enroscamos todos estos layers y estas coordenadas? Primero desbaste, luego acabado, luego ranurado, viene el roscado, y ya viendo casi que terminada la pieza, lo último que se va a hacer es el corte. El corte se hace por este lado, pero para el corte hay que tener en cuenta el diámetro de la pieza o del material base, que es 25. ¿Sí? Vamos a hacerlo por acá. Quería de este punto a este punto iría la trayectoria.
Pero lo que podemos hacer es alargarla un poco en ambos sentidos. Fíjense que aquí, como les decía, debemos tener en cuenta el diámetro 25, o sea, el 12.5. Si yo le puedo decir que la coordenada de este punto extremo, desde donde va a ser el corte, va a ser 10 y obviamente debe ser más de 11, entonces, y más de 12.5. Lo podemos dejar en 13. Pero también debo decirle que el corte me lo haga desde ahí hasta este otro punto que sería 10. Pero si yo quiero asegurarme que la herramienta haga el corte verdadero de la pieza, o sea que pase aquí en medio, la puedo dejar en -2, puede ser, o -1 si ustedes quieren. Y me aseguro que hagan el corte. Entonces fíjense que aquí ya tenemos realizada toda la pieza en función de su bosquejo de coordenadas. Trayectoria en negro de desbaste y acabado, que es la misma, aunque en el software deben copiarla y hacerla de otro layer. Trayectoria de ranurado, trayectoria de roscado, que deben marcarla, y trayectoria de corte. Aquí pues lo que pueden hacer ustedes es que marcan la trayectoria como viene en el plan. En este caso es M8 por 1. Cuando ustedes van a hacer la programación, ustedes van a tener que revisar. Cuando van a hacer la programación en el software, van a tener que revisar en el blog de apoyo del curso que está en el entorno de gestión. Hay una sección que se llama instructivos de SpectraCAM. Hay un video de cómo configurar las roscas métricas que está acá, y también hay un link que se refiere a las roscas métricas. En este caso, esta rosca es como si fuera un tornillo. Entonces, aquí ustedes buscan externo, rosca de tornillo, y por aquí van y buscan el M8 por 1, que estaría por acá, y aquí estarían las medidas de la rosca M8 por 1. Bien, pero todo esto es o debe ser tenido en cuenta para la actividad 4. Bien, espero entonces que haya quedado claro cómo se realiza el bosquejo de coordenadas, y obviamente para su trabajo faltaría introducir introducción, conclusiones y los debidos comentarios acerca de la bosquejo de coordenadas. Que esté bien. Hasta luego.